que yo tengo es que si Fidel fallece, Raúl Castro está muy interesado en tener una mejor relación con los Estados Unidos. No es imposible que Raúl Castro termine sacándose una foto en la Casa Blanca antes que Hugo Chávez. ¿Es cierto que la relación entre Raúl y Chávez es mala? Ellos no se pueden dar el lujo de tener una mala relación porque hay una codependencia ahí muy importante. Lo que es cierto es que la relación entre Hugo Chávez y Fidel Castro, muy pública, es una relación afectiva, profunda, casi espiritual, y muy profunda de muchas maneras. La relación entre Hugo Chávez y Raúl Castro es una relación más utilitaria, más de que los dos entienden que se necesitan al otro, aunque preferirían no tener que dar mucho. Yo estoy de acuerdo con Moisés y quisiera hacer énfasis en lo siguiente. Yo estoy seguro que Raúl Castro quiere mejorar su relación con Estados Unidos y que si en alguna cosa no están de acuerdo Hugo Chávez y Raúl Castro es en eso. Inclusive yo recuerdo cuando ha habido incidentes graves entre Colombia y Venezuela, que ya han sido ya varios, siempre la actitud de Fidel fue la de tratar de resolver esos temas por la vía diplomática y inclusive en algún momento a mí personalmente me llegaron razones así como muy explícitas de si Chávez no le tiene miedo a los gringos, nosotros sí. O sea, los cubanos sí le tienen miedo a los americanos, les da miedo una intervención militar, no quieren desafiar militarmente a los Estados Unidos, entraron al ALBA a regañadientes, muertos del susto, inclusive porque el ALBA se creó en momentos en que apenas estaba entrando Raúl, y si alguna cosa no quería Raúl, era una intervención militar de Estados Unidos o una confrontación militar con Estados Unidos. Entonces en eso yo sí creo que hay una actitud y realmente el estímulo a la revolución y esas cosas son algo que ya no pertenece a Cuba y a su mentalidad. Eso es un tema que ya Chávez se cogió para sí mismo. Y sobre eso hay un tema que va más allá de Cuba, que tiene que ver con América Latina y su actitud, y cómo Cuba y el ALBA y todo esto está coloreando ciertas cosas. Y es increíble, por ejemplo, ver, y hay un rol que ha sido muy negativo por parte de Brasil, y yo comparto con el presidente Gaviria la crítica a Lula por su silencio, su complicidad con cosas que no debería hacer, ¿no? Cuando hubo el tema de las bases militares en Colombia, donde básicamente ocurre que hay unas pistas de aterrizaje que los colombianos van a permitir que los Estados Unidos operen, donde pueden aterrizar, mejor dicho. Eso se transformó y fue utilizado por Hugo Chávez como un gran escándalo, como un gran ejemplo de la intervención militar de Estados Unidos en la región, y todos los países de la región estuvieron muy aliados con Chávez y muy repudiando esto. Y todo el mundo manifestó su preocupación, ¿no? Que yo considero exagerada, desproporcionada, y simplemente fue que cayeron en la trampa de propaganda de Hugo Chávez. Sin embargo, un país decide bloquear por completo el comercio con otro país y nadie dice nada. Ningún otro país de América Latina dice nada. Imagínense ustedes que mañana Brasil anuncie que todo el comercio entre Brasil y Argentina lo prohíbe. Imagínense ustedes el escándalo que habría. Bueno, eso hizo Venezuela con Colombia. Venezuela, el presidente Chávez anunció que no iba a permitir más ningún tipo de comercio entre Venezuela y Colombia. Ningún país de América Latina dijo absolutamente nada. Mientras que sobre el tema de las bases, que era mucho más especulativo, hubo un escándalo que duró meses. Un segundo, Moisés, ¿cuánto dura Chávez? No, yo quiero decir una cosa adicional. El único problema no fue que no dijeran nada. El problema es que tomaron la decisión de recibir a Venezuela en Mercosur y quedarse con el comercio de Colombia. Hay una clarísima desviación de comercio por razones políticas hacia Brasil y hacia Argentina. Y no solamente no dijeron nada, sino que se cogieron el comercio de Colombia y se lo llevaron para allá. Los brasileros, claro, porque eso es lo que está pasando. Oportunistas.
¿Cuánto dura Chávez? Yo no lo sé, yo deseo que dure lo menos posible, pero no lo sé. Yo creo que desgraciadamente, trágicamente, yo ahorita cada vez más, el modelo que tengo de Chávez no es Perón, ni es Fidel, ni es nada de eso, sino es Muammar Gaddafi, el líder de Libia, ¿no? Un teniente coronel con una visión muy primitiva del mundo, que tiene mucho petróleo. El petróleo le permite tener los recursos para tener un sistema policial y para tener el control del ejército, y que simplemente se encarama en el poder y no se sale, ¿no? ¿Cuál fue el último gobierno de un país petrolero que cayó? Dígame un ejemplo. ¿Hace cuánto dígame un ejemplo de un país? El Shah de Persia fue uno, Pérez Jiménez en Venezuela en 1958, etc. Pero lo que quiero decirles es que los gobiernos petroleros, los petroestados, que no son democráticos y que son arraigadamente no democráticos, no caen. No caen porque tienen el dinero del petróleo para controlar el ejército y la policía y todo lo demás. Y lo que les sobra lo utilizan para comprar y sobornar a la población y entusiasmar a la población con dádivas. Entonces, eso es lo que trágicamente, lo digo esto con mucho dolor, yo soy venezolano y libio. Y lo que sucede en Venezuela es terrible, ¿no? O sea, uno de los cuentos menos, una de las situaciones menos explicadas por los medios de comunicación social y menos entendidas es lo que es la vida cotidiana en Venezuela y lo que es operar una empresa en Venezuela, lo que es vivir en Venezuela. Eso no, el mundo todavía no ha entendido la tragedia que está ocurriendo ahí. Y bueno, desgraciadamente y muy a mi pesar, creo que vamos a tener más tiempo de esto. Yo creo que hay una cosa que pueden hacer Brasil y Obama, y en alguna medida México. ¿Con Chávez? Es el otro país, sí, y la deberían hacer. Moisés me oyó esta mañana, y es la siguiente. Es evitar que en las próximas elecciones presidenciales de Venezuela, que Moisés no está muy seguro que vayan a tener lugar, pero que no haya fraude. Hasta ahora Chávez ha usado del poder para ganar las elecciones, pero en general no ha habido fraude en Venezuela, es lo que yo creo. Pues yo tampoco lo puedo decir de manera contundente, pero sería un retroceso muy grave para la democracia en este hemisferio que se fuera a tolerar un gobierno en un país como Venezuela con fraude. Y si Brasil quiere jugar un liderazgo, y si Obama quiere hacer una cosa por la democracia en América Latina de verdad, en eso se deberían poner de acuerdo. En eso se deberían poner de acuerdo. Es que a mí sí me preocupa. Citaba el tema del comercio de Colombia y Venezuela, Moisés, la cerrada de los periódicos y de las cadenas en Venezuela, y todo el mundo se queda callado. ¿Cómo es posible que estén cerrando medios de comunicación en Venezuela y no haya quien levante su voz para protestar contra eso? Y todo el mundo pase callado y pase agachado. Eso es un tema absolutamente inaceptable. El presidente Lula dijo, el presidente Lula no se quedó callado. El presidente Lula dijo que el presidente Chávez era el mejor presidente que había tenido Venezuela en los últimos 100 años. Ah, no. Y el partido del presidente Lula dijo que lo que había que hacer con los medios de comunicación era lo mismo que estaban haciendo en Venezuela. Sí. El PT lo dijo así tranquilamente. ¿Cómo es eso de que Chávez usa el acelerador y el freno al mismo tiempo, que tú lo has dicho un par de veces? La política económica en Venezuela es sufre de esa esquizofrenia donde el Chávez tiene el acelerador completamente pisado en estimular la demanda, el gasto público, la política monetaria y todo lo demás, estimula muchísimo el consumo, y al mismo tiempo que tiene el acelerador en el consumo, tiene el freno en la producción. Entonces tiene una destrucción completa de la oferta. Es propia compañía, es imposible operar una compañía, la destrucción de puestos de trabajo, la destrucción de empresas, la destrucción de capacidad productiva en Venezuela ha sido gigantesco. Entonces, por un lado aumentas el consumo y por otro lado frenas la producción. Por un lado te declaras que quieres maximizar tu independencia y maximizar tu rol petrolero, y por otro lado no inviertes nada en petróleo. La producción de petróleos en Venezuela está disminuyendo drásticamente y su capacidad de exportación está disminuyendo drásticamente, y está matando la gallina de los huevos de oro que le permite a él hacer muchas otras cosas.
Por un lado dice que se declara sus principales enemigos y las principales fricciones son contra sus principales clientes. Por un lado aprieta el acelerador de los conflictos con Colombia y con Estados Unidos, y por otro lado Colombia y Estados Unidos son sus principales clientes y sus principales socios comerciales. Por un lado se declara defensor de los pobres y es el adalid de los pobres, y por otro lado los pobres están siendo ferozmente castigados por la devaluación, por la inflación más alta de América Latina y una de las más altas del mundo, por una criminalidad desatada que tiene, en muchos casos es superior a la de México, etcétera. A los pobres en Venezuela no les está yendo bien. Ese es uno de los grandes mitos, ¿no? A pesar de que él aparece como el defensor de los pobres, aparece como el gran acusador de la corrupción, el gran luchador contra la corrupción, y resulta que su gobierno está plagado de ladrones y de corruptos. Nunca en Venezuela había habido una expansión de una oligarquía casi soviética alrededor del palacio de gobierno, de gente que simplemente se ha enriquecido usando fondos públicos. Es decir, hay una larga lista de cosas donde él simplemente está todo el tiempo con un pie en el acelerador y al mismo tiempo con un pie en el freno de lo mismo. Presidente, yo creo que uno de los temas que más está preocupando a los mexicanos de bien hoy en día es el secuestro. Y yo creo que con mucha razón. Usted le tocó convertirse en un experto en ese tema, desafortunadamente. Dentro de la estrategia de que lleguen con un estudio y llévenselo al presidente y díganle esto es lo que hay que hacer contra el secuestro. El secuestro es una secuela de las organizaciones del crimen organizado y particularmente del narcotráfico. El secuestro ha surgido en México como consecuencia de que cuando la gente se organiza de manera mafiosa, eso se vuelve un negocio paralelo, un negocio que es parte de la organización criminal. Mientras que con el narcotráfico no se puede acabar, porque es un fenómeno mundial y porque el consumo queda en Estados Unidos, con el secuestro sí se puede acabar. En realidad el principal mérito que tiene el presidente Uribe es prácticamente haber acabado con el secuestro en Colombia. Colombia, cuando el presidente Uribe asumió la presidencia, más de la mitad de los secuestros del mundo, algo así como 3.500 en el año, se hacían en Colombia. Hoy Colombia es como 9º o 10º en la lista mundial de secuestros, y aún eso parece exagerado. Obviamente en el primer lugar está México, pero en Colombia los secuestros son una especie en extinción. En Bogotá hace 3 o 4 años que no hay un secuestro, o sea, hasta allá ha llegado el control. Eso es un puro problema de eficiencia policial y de justicia, simple y llanamente eso. O sea, un buen grupo antisecuestro acaba con los secuestros. O sea, y eso es lo que ha pasado en Colombia y lo que hemos visto. Se acabaron los secuestros, se volvió una actividad completamente marginal, rural y remota. Presidente, y eso es un puro problema. Con eso se puede acabar. Pero eso se denuncia a la policía, se paga, se cuenta, ¿eso qué? No, lo que pasa es que en Colombia hay una pequeña diferencia con México. La persona con más prestigio en Colombia es el director de la Policía Nacional de Colombia. Está por encima del presidente, de los candidatos presidenciales, de la iglesia, del cardenal, de todo el mundo. Que lo que pasa es que la policía de Colombia es una policía a la que la gente no le tiene miedo, que claro, también hay manzanas podridas, pero es una policía bastante más limpia. Y eso ha sido en gran medida fruto de la lucha contra el narcotráfico. O sea, el esfuerzo que se ha hecho por depurar la policía a lo largo de tanto tiempo. Y también la mejoría de la justicia. Yo aquí veo mucho escepticismo con el uso del sistema acusatorio. La verdad en Colombia ha servido mucho. O sea, hoy en Colombia hay una justicia penal bastante eficaz. O sea, y bastante eficaz. La gente dice, uy, qué horror, que han metido a la cárcel no sé cuántos parlamentarios en Colombia, 50, el 15% del Congreso. No, es que hay justicia. Y meten a los gobernadores a la cárcel, y meten a los ministros a la cárcel, y todo el que es corrupto y lo descubren, lo meten a la cárcel. Y así es como la corrupción se combate. En Colombia hay mucha corrupción, pero mucha parte de los corruptos va a dar a la cárcel. Eso no ocurre impunemente. Y si un policía se llega a
a ser corrupto, lo cogen en algo para la cárcel, pero rapidito. O sea, entonces eso hace una